¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández. El día de ayer explicábamos cómo la Virgen María, teniendo derecho a los dones preternaturales, se le hacía vivir no con esa ciencia infusa en el que podía accesar a todos los misterios y todas las ciencias, sino que se le hacía vivir en la vida, en esta vida, apoyándose en la fe. Era una criatura como nosotros. Y ya lo dije, no porque no tuviera derecho a ese entendimiento preclaro de la ciencia infusa, dada su impecabilidad, sino que uniéndose en toda esa redención que consumaba su Hijo, donde él también, siendo de naturaleza divina, no reclamó para sí semejante a nosotros en todo menos en el pecado, pero sí hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y los abismos. Pero miren las consecuencias de vivir en esa fe oscura, porque es como dice la Escritura, como ver a través de un espejo, sin esa claridad de interpretar a profundidad los acontecimientos. El día de la anunciación, por ejemplo, del ángel, la Virgen María entendía bien que había sido escogida para ser la madre de Dios. El ángel le dijo: tu hijo va a ser llamado Hijo del Altísimo, y se va a sentar en el trono de su padre David, y su reinado no tendrá fin. Y después de ese anuncio glorioso, el silencio y desconcierto. Ella misma en ese momento de la anunciación, dice la Escritura, que se preguntaba, ¿qué significan esas palabras? Y baja la cabeza silenciosa y humilde. Ella no sabe nada, no entiende qué significa semejante saludo, pero Dios lo sabe todo. Y ella dice: he aquí a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Como ven, ella asumía, dicho por su propia palabra, la actitud de un esclavo. Un esclavo no tiene voluntad propia, la voluntad del esclavo es la del amo. Y ella se había entregado toda al Señor, reconociéndolo como el Señor de su vida, de su tiempo, de su santidad, de su caminar en esta vida. Entonces no tenía nada que cuestionar, nada que preguntar, al enterarse que con ese saludo y esas noticias que le llegaban a través del ángel, se manifestaba la voluntad de su Señor. Ella asumía en forma inmediata este reclamo que se le hacía para ser la madre de Dios en la persona de Cristo. Vean cuánta ductilidad, pero vean también cómo vivía de fe oscura sin entender estos acontecimientos tan trascendentes de su propia vida. Vamos viendo otros pincelazos de la vida de la Virgen María, en los que se puede ver cómo se comportaba ante el silencio de Dios, entre comillas, silencio de Dios. ¿Y por qué estamos viendo esto en tema de matrimonio? Porque es un buen modelo a imitar, un modelo excelente para ser imitado,
y para ver cómo en los eventos en que nosotros no tenemos una respuesta, ni siquiera una aclaración, ni idea remota de por qué se dan a veces tan contradictorios, en lugar de protestar, en lugar de maldecir. Hay gente que yo no sé de dónde asume posturas absurdas y tontas cuando dicen que se confrontan y están peleados con Dios y disgustados con Él porque les ha mandado eventos desafortunados o ha permitido que lleguen eventos desafortunados a su vida. Desafortunados, si lo que creemos a veces que es una situación, algo que ocurre en nuestra vida en forma ingrata, es lo que nos arrima a Dios, es lo que nos vuelve humildes, es lo que nos hace bajar cabeza. Entonces resulta que todas estas cosas son providenciales y permitidas de Dios para nuestro bien. Y cuando se asumen esas actitudes, me alejé de la iglesia, de la oración, porque ando molesto, ando disgustado con Dios. Pues qué necesidad tiene Dios de ti. Pareciera que le hacemos un gran favor nosotros, dándole nuestra amistad. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Y cuando te levantas en soberbia con actitudes semejantes, pues ya la bajarás y entonces te vas a dar cuenta lo absurdo de estas actitudes. La Santísima Virgen bajaba su cabeza sin preguntar, sin protestar, y miren que vivió eventos tremendos, como ustedes lo saben, y que quiero que veamos algunos de ellos. Por ejemplo, Nazaret está a 155 kilómetros de Belén, y esta distancia la tuvo que caminar la Virgen María estando en los últimos momentos de gravidez, ya a punto de dar a luz a su Hijo Jesús. Este fue un viaje frío, lluvioso, y ahí va la madre del Hijo de Dios, sin perder la paz, caminando en medio de estas circunstancias, sin reclamar, sin pedir ninguna consideración especial por ser la madre de Dios de aquel niño. Y miren, ayer revisaba que era una joven quinceañera, primeriza, que afrontaba con elegancia silenciosa aquellas inclemencias, demostrando con esto que era señora de sí misma antes de ser señora nuestra. Cuánta elegancia en una jovencita entre 14 y 15 años para comportarse sin esos reclamos y sin esas manifestaciones cuestionando por qué a mí y por qué no. Todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Y Dios, que te ama tanto, todo lo que permite es para tu bien. Hasta los eventos que surgen por causa de nuestro pecado, Dios los toma para un bien nuestro. Las consecuencias del pecado, cuando lo reconoces, son motivo de merecimiento para caminar hacia Dios. Tomando a la Virgen María como el modelo de fe que debemos imitar todos los casados, todos los matrimonios. Decía que hay muchos eventos en la vida que no tienen una explicación racional, que no entendemos y que sin embargo, viéndolo con ojos de fe, como veía
la Virgen María, sin duda que tienen una razón de ser. La casualidad no existe, todo es causal. Y si Dios lo permite, es para nuestro bien. Y si estamos amando al Señor, lo vamos a aceptar y entender que dice la Escritura que todo coopera para el bien de los que aman a Dios y que todas las fuerzas del universo concurren para el bien de los que lo aman. Revisábamos pues cómo ese viaje tremendo para una quinceañera, una primeriza que estaba a punto de dar a luz en cualquier momento, cómo emprendió el viaje sin protestar. Y dice San Lucas, y llegaron a Belén, pero dice que no había lugar en la hospedería. Pero aquí hay que recordar y entender qué significa no haber lugar en el mesón, en la hospedería. Pues las hospederías en aquel tiempo solo eran albergues para las caravanas al aire libre, en un recinto cerrado, 4 paredes, 4 muros, con el que se protegían de las inclemencias del tiempo y también de los salteadores. Allí llegaban con sus caravanas, con sus animales en que se transportaban y los abrevaban, les daban de comer. Y bueno, pues al lado de donde hacían todas estas cosas de reponer las fuerzas para sus bestias en que se transportaban, dándoles alimento y agua, ellos ponían una tienda improvisada para pasar la noche. Por eso cuando San Lucas se refiere a que no había lugar para ellos, quiere explicar tal vez que aquella jovencita a punto de dar a luz, al asomarse a aquel lugar se dio cuenta, horrorizada, que aquel lugar estaba lleno de gente. Y para una primeriza era el más inadecuado para tener su hijo ante tantas miradas curiosas. Y prefirió cualquier otro lugar con tal de que fuera este lugar solitario y apartado. Y aquí también debemos considerar que ya para llegar a tomar esta decisión, sin duda habían visitado hasta agotar las posibilidades, las casas de familiares, conocidos y amigos, sin hallar lugar para ellos. Pónganse a imaginar, si ustedes pueden ver con empatía, poniéndose en sus zapatos de ella, de la Virgen, qué situación tan difícil. Y sin embargo, a pesar de que aquella joven madre no estaba curtida por los golpes de la vida y de que cada puerta que se cerraba era una dura prueba para su corazón sensible, con fe ciega, no reclamaba nada y seguía repitiendo con su actitud, sin expresarlo de palabra, el fiat, aquel hágase en mí según tu palabra. Y para colmo, ese silencio de Dios que ya dije entre comillas, porque Dios se comunica en todos los eventos, y hacer la voluntad de Dios es lo que nos santifica. Hay dos voluntades, una de signo o significada, que consiste en hacer lo que Dios dicta en sus leyes, en sus mandamientos, y con esto se alcanza la vida eterna. ¿Qué debo hacer para salvarme?, le preguntó el joven rico al Señor, y él le contesta en forma contundente: cumplir los mandamientos. Bueno, pues hacer la voluntad de Dios, la voluntad de signo es cumplir estos mandamientos
lo que conlleva que llevemos una vida de buena calidad, pero después vayamos a la vida eterna, alcancemos la gloria. Y hay otra voluntad que se conoce como de beneplácito, y es a la que me estoy refiriendo, que es hacer la voluntad de Dios como quiera se presenten esos acontecimientos que, además, ya lo decía, habrá algunos que no podamos conciliar como venidos del amor de Dios. Pero lo entendamos o no, igual que la Virgen no lo entendía, hay que asumirlos, sin hacerle pesada la vida al cónyuge. A veces cuando nos sentimos agredidos por los acontecimientos de la vida, siempre buscamos hacer catarsis, descargar nuestra frustración en el esposo, la esposa o los hijos. No, hay que asumir ese modelo de la Virgen que estamos revisando, en que silenciosa no protestaba, no preguntaba, no entendía, pero guardaba las cosas en su corazón, dice la Escritura. Y decía, para colmo de estos acontecimientos que vive la Virgen en su vida, cuando el cielo por fin habla, cuando habla claro, lo hace por medio del ángel, el mensajero, y recibe ella, la Virgen y su esposo, la orden de huir a Egipto. Y aquí se podría haber preguntado la Virgen de nuevo, pues que Dios, que es el Padre de este hijo que espero, no es poderoso para librarnos de estos peligros que el rey Herodes nos amenazan, estos peligros que nos plantea el rey Herodes, y amenazan de tal forma que amenazan no solo a nosotros, sino en forma directa la vida del hijo. Es la vida del hijo la que reclama, y este hijo es hijo de Dios. ¿Por qué calla el padre de este niño? Pero Dios volvió a callar, y la madre no se rebeló nuevamente, sino que huyó tomando a su hijo, que a pocos días de nacido ya se había constituido en un perseguido político, ya que estimaba el rey Herodes que amenazaba la seguridad de su reino. Y por ser perseguido político es fácil imaginar que la madre, el padre, llevando al niño, tuvieron que huir no de día sino de noche, ya que los caminos estaban vigilados, y no por caminos principales, sino por caminos secundarios, lo que hacía más penoso el viaje. Iban por el desierto, por las montañas, y la madre seguía guardando muchas preguntas en su corazón, sin protestar, y con gran elegancia. Ella era la esclava del Señor, y no preguntaba ni reclamaba nada. El día que nosotros reconozcamos a Dios como nuestro Señor, vamos a guardar la misma actitud de la Virgen María, la que estamos proponiendo como el modelo de los hogares, de los esposos. Pero sin duda que en esa peregrinación de fe en la vida de la Virgen María, los años más desgastantes fueron aquellos primeros 30 años de la vida de su hijo Jesús, antes de su vida pública. Por ejemplo, Abraham fue probado en su fe con la prueba del tiempo y flaqueó. Acuérdense que aceptó muy bien la sugerencia de Sara, su mujer, de tomar a Agar la esclava para engendrarle un hijo.
dice, pues esto está tardando, yo estoy perdiendo el vigor, ya mi esposa perdió su fertilidad, entonces pues es juiciosa la decisión de Sara, mi esposa, es generosa también, y tomó a Agar la esclava. Bien, si se fijan, Abraham fue probado en su fe con la prueba del tiempo y flaqueó. La Virgen María no. Si no vamos viendo, a medida que pasaban los años, ese momento misterioso pero glorioso de la Anunciación quedaba ya muy lejos. Era solo un recuerdo que se desvanecía. Todas las palabras y promesas de grandeza para aquel niño, dichas por el arcángel Gabriel el día de la Anunciación, cada vez parecían más sin sentido. La Virgen María consumía su vida en Nazaret en medio de una gran monotonía. Pues la vida de una nazaretana como ella, ya lo veía yo el día de ayer, se reducía a proveer el agua, la leña, cuidar algunas ovejas, algunas gallinas, y a moler el trigo. Sabemos que en la monotonía el tiempo como que se alarga. Bueno, por fortuna dije mal. Para ella ya había cambiado esta situación en su vida desde la llegada de su hijo. Pero pasaba el tiempo y su hijo, siendo un buen hijo, un buen trabajador, un joven alegre y dado a la oración, sin embargo, distaba mucho de ser aquel que iba a sentarse en el trono de su padre David y que su reinado no iba a tener fin. Ahí lo veía trabajar cada día como un obrero de manos encallecidas bajo las órdenes de su padre putativo José, que le había enseñado su propio oficio. Y la Virgen María, a pesar de que la asaltaban dudas, pensando, bueno, aquello del ángel no habrá sido solo una ilusión. No olvidemos que con el tiempo los recuerdos se vuelven borrosos. Y a pesar de todo, en medio de esta noche oscura, en donde se le hacía vivir de fe oscura, en que se le exigía seguir caminando con fe oscura, no vaciló y siguió esperando, llena de paz, el cumplimiento de las promesas hechas 30 años antes. Ese fue su secreto para pasar la prueba, el no oponer resistencia, sino que aceptaba con humildad la voluntad de Dios, aunque aquel silencio de Dios la hacía pedazos, pero hubiera hecho realmente pedazos la paciencia de cualquiera. A otra persona que no hubiera sido ella salía airosa porque no ponía resistencia. Miren, aquí está el modelo para los cónyuges. Cuando todo se vuelve gris, hay que hacer brillar la fe. Hay que seguir confiando que tenemos un Padre bueno que cuida de nosotros y que quiere lo mejor para sus hijos y que sin duda todo lo que permite
que vivamos, si lo aceptamos nosotros, va a terminar siendo algo de lo que nos congratulemos y demos alabanza y gracias, porque todo coopera para el bien de los que aman a Dios. ¿Qué te ganas queriendo cambiar eventos que no puedes cambiar? Es como querer tumbar un muro a cabezazos. Te vas a lastimar, te vas a lesionar. Cuando dejes de resistir y entiendas que ese muro no se cae, que ese muro ya está ahí, y dejes de oponer resistencia, se va a hacer la paz y vas a dejar de lastimarte. Cristo mismo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Se resistía al terrible dolor que sentía ya venía, que lo veía, que llegaba ya. Pero dijo: mas no sea como yo quiero, sino conforme tu voluntad. Y entonces sí fue y levantó. Ya no le reclamó a los apóstoles su falta de compañía. Levántense ya llega el que ha de entregarme. Cuando se deja de oponer resistencia a esos eventos que ni entendemos, pero que no podemos cambiar, en ese momento se deja de sufrir, aparece la fuerza de la fe y empiezas a entender los significados de estas situaciones permitidas por Dios. Pues cuando todo se volvía pues gris, ella seguía brillando sin que el cielo le diera una señal de apoyo. Ella siguió creyendo, entregándose a la voluntad de Dios con fe ciega. Y de esta manera era capaz de transformar la noche en luz. Y la madre, que era una peregrina de la fe, vencía de esta manera la prueba. Pero sin duda, miren, la prueba máxima de fe para la Santísima Virgen María fue el Calvario. Aquí ella alcanzó su máxima altura como mujer de fe. Recuerden cómo guardó silencio cuando Pilato enjuiciaba a su hijo lavándose las manos. Quiero ver qué madre de las que me está oyendo ahorita, cuando viera que están condenando a muerte a su hijo, pero declarando esa sentencia de muerte, como lo hizo Pilatos, diciendo: yo no encuentro culpa en este hombre al que considero justo, pero no quiero llevar tampoco la sangre de él en mi contra. Y se lava las manos. Yo no tengo que ver nada con la sangre que se va a derramar de este justo. Y se lava las manos. Era el momento en que la Virgen, viendo la oportunidad de salvar al hijo de sus entrañas, lo hubiera enfrentado. Y estoy cierto que cualquiera de las madres que me escuchan lo hubiera hecho. Oye, si encuentras justo a mi hijo y no lo encuentras culpable, ¿por qué lo entregas por temor a los judíos a la muerte? De nada te sirve lavar las manos porque tienes delante de Dios tanta culpa como ellos, y más porque puedes ejercer la justicia y mandas a que sea ejecutado mi hijo siendo justo como lo declaras. Pues no, ella guardó silencio. Y oigan, ¿y qué me dicen a los pies de la cruz? Ahí ya fue el colmo. Ahí todo parecía un absurdo. Ahí le sonaban grotescas las palabras de el ángel Gabriel. Él será grande entre los grandes. Va a ser llamado Hijo del Altísimo. Se va a sentar en el trono de su padre David
y su reinado no va a tener fin. Esto parecía casi una burla. Lo que ella veía en ese momento ya puesto en la cruz, su hijo, eran los estertores que anunciaban la proximidad de la muerte de su hijo. Oía las maldiciones y burlas de los soldados, los mismos que estaban siendo sacrificados, inmolados al lado de Jesús. Uno de ellos se burlaba: a otros salvaste y a ti mismo no te puedes salvar. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Le estaba diciendo: eres un embustero. Si fueras el Hijo de Dios, ya te habías bajado y de paso, pues nos habías echado la mano. Eres un mentiroso. ¿Qué más veía la Santísima Virgen? Bueno, pues veía a los sanedrines ahí felicitándose por haber mandado a la muerte a Jesús. Y para colmo, ninguno de los apóstoles, con excepción de Juan, habían resistido el acompañarlo. Lo abandonaron a su suerte. Las santas mujeres, exhibiendo la fortaleza que tienen las mujeres, nuevamente se comprueba aquí que la fuerte es la mujer, no el hombre. Ellas permanecieron fieles en el seguimiento de Jesús, pero estaban a una distancia prudente, llorando. Y la Virgen interpretaba esas lágrimas, eran signo de impotencia, signo de frustración, signo de decepción. Sin duda que por su mente pasaba lo mismo que pasó por los discípulos de Maús cuando caminando y que se les aparece Jesús sin que lo reconozcan y les pregunta de qué hablan. Pues de Jesús, profeta poderoso en palabra y obras, que nosotros creíamos que era el que había de venir, pero pues hace 3 días que lo mataron y nos llegan ahí algunas noticias de mujeres que resucitó. Dice, puros chismes. Iban decepcionados porque decían, creímos que era el Mesías y murió como muere cualquier hombre, cualquier hijo de Adán. Iban decepcionados. Las mujeres, santas mujeres, exhibían la misma frustración y lo entendía la Virgen Santísima. Y ella, moviéndose en medio de este ambiente que hubiera hecho pedazos la fe de cualquiera de nosotros, nuevamente decía, no entiendo nada, Señor. No entiendo nada. Todo es contradictorio. El mensaje del ángel parece una burla. Pero volvió a decir, hágase. Dio el salto de la fe, aceptando la voluntad de Dios, que misteriosamente seguía guardando silencio ante aquella carnicería en que era inmolado su propio hijo. Ese es el acto de fe más portentoso que humano alguno haya practicado jamás. Ahí en el Calvario, ella nos dio cátedra de cómo debemos vivir el Calvario de nuestra propia vida. Y se elevó como que correspondía a una reina, como correspondía a una gigante de la fe, quedando como modelo para todas las generaciones de cómo se deben vivir los eventos más desgastantes, más contradictorios y más dolorosos. Aquí, casi no con intención de hacerlo, o tal vez sí, al menos se debía decir, gracias, Madre, por enseñarnos a vivir la fe. Gracias por aceptarnos como tus hijos al pie de la cruz, en la persona de Juan. Gracias porque sabemos que al estar llamados a ser clavados
igual que tu hijo, con eventos dolorosos, ser clavados en nuestra propia cruz y llevarla en paciencia, tú nos acompañas y nos das tus luces. Gracias, Señora y Reina, por semejante testimonio de fe. Me pasan una papeleta aquí y dice la señora Rosalba Carrasco, de la Colonia Olímpica, pregunta a la Santísima Virgen, ¿tuvo dolores de parto? Tenemos esa duda en nuestro grupo de oración y queremos ver si nos lo dice al aire. Bien, miren, acuérdense que el dolor llegó con el pecado. Parirás tus hijos con dolor, fue la sentencia. Y ella fue impecable toda su vida, fue preservada, libre de toda mancha del pecado original, por privilegio singular, o sea, único y repetible, por privilegio de Dios omnipotente, que Él puede hacer lo que quiera con su poder, y gracia singular que le fue concedida. Entonces, al no tener nunca la más ligera mancha de pecado, no tenía por qué sufrir los dolores de parto. Su Santidad Pío X dice que el alumbramiento de Jesús fue sin dolor y fue semejante porque le conservó también otro privilegio, su virginidad. No perdió su virginidad al dar a luz a su hijo. Y dice Santo Tomás de Aquino, quien dio un cuarto mandamiento para honrar al padre y a la madre, honraba la suya, conservándole la integridad de su virginidad, ya que no había tenido necesidad de perder su integridad corporal en el momento de ser concebido Jesús, tampoco tenía razón para sufrir corrupción y daño esa integridad física al nacer. Dice su Santidad Pío X, el alumbramiento de Jesús fue milagroso, así como pasa un rayo de luz a través de un cristal, sin mancharlo ni dañarlo, así salía Jesús de ese cuerpo virginal y santo, sin mancharlo, sin dañarlo, conservándole su virginidad y sin que sufriera dolor, porque el dolor es fruto del pecado y ella jamás lo tuvo, jamás habitó el pecado en ella. Por eso la Iglesia la declara virgen antes del parto, en el parto y después del parto. O sea, no tuvo contacto con varón como algunos malamente pregonan, pues ahí acogiéndose a una mala interpretación de los hermanos de Jesús, que no dice la Escritura, hijos de María, y cuando los pretendidos hermanos de Jesús, se dice quién fue su madre, se dice que fue la otra María, la esposa de Alfeo, pero ya se acabó el tiempo. Yo agradezco la oportunidad de explicarle a Rosalba Carrasco su pregunta, que nos sirve a todos nosotros. Que tengan buena tarde, acójanse a la voluntad de Dios como se manifieste, vivan esa fe como la vivió la Virgen María y van a ser felices en sus hogares, porque el que no opone resistencia a la voluntad de Dios no sufre, sino que va a ser inmensamente feliz. Que tengan buena tarde.